Continuamos con la resolución de ecuaciones no lineales y avanzamos específicamente con los métodos cerrados. Vamos a ver dos métodos y primeramente vemos el método de la bisección, que es el método más sencillo y más común de los métodos cerrados para resolver ecuaciones no lineales. Aquí tenemos un ejemplo en donde hay una función que tiene varias raíces y específicamente en un sector, en el entorno del intervalo 2 a 3 aproximadamente, tenemos que la función aproximadamente en 2 es negativa y aproximadamente en 3, un poco más, el lado B del intervalo es positiva. Entonces, como la función es continua, sabemos que entre ellos dos, entre A y B, existe una raíz. Entonces el método de la bisección va en esa búsqueda, estableciendo un intervalo, sabiendo que la función es continua y sabiendo que a ambos extremos del intervalo la función en un lado es negativa y en el otro es positiva. Por lo tanto, en algún momento esa función cruza el cero y ahí está la raíz que se quiere buscar. Entonces la estrategia es la del planteo específicamente del intervalo y la nueva solución es la mitad de ese intervalo. Por lo tanto, planteamos como una nueva solución el xn más 1 igual a xn más xn menos 1, que serían el a y el b respectivamente, sobre 2. Entonces la nueva solución es la mitad del intervalo. Para saber si esa función nos tiene una precisión o una calidad que nos parece importante como para quedarnos ahí, nos queda realizar un chequeo que tiene que ver con la precisión de esa solución. Es decir, nosotros preestablecemos una precisión determinada, la comparamos con cuán alejado está esta solución del cero, evaluamos esta solución en la función, por lo tanto la diferencia entre el cero que debería darnos matemáticamente y lo que nos da evaluar la nueva solución en la función va a ser la precisión con la cual estamos teniendo esa nueva solución. Si nos satisface, quedamos ahí, y si no, seguimos iterativamente avanzando a reducciones de a mitades del intervalo. Entonces, un poco ese es el criterio del método de la bisección. Para ilustrarlo gráficamente, podemos ver esta gráfica en donde se parte hay una raíz en el intervalo A1, B1, y se va reduciendo de a mitades el intervalo y readaptando el intervalo, siempre manteniendo la raíz dentro del intervalo. Por lo tanto, se pasa del A1, B1 a un nuevo intervalo que es el A1, B2, luego el A2, B2, para terminar con el A3, B2. Entonces se fue reduciendo la precisión de la nueva solución, se fue iterativamente acercándose a una mejor presentación de la solución, y esa es gráficamente la estrategia del método de la bisección. Como ejemplo podemos ver un pequeño ejemplo en donde debemos encontrar la raíz de la ecuación que es x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 dentro del intervalo a igual a 1 y b igual a 2, y con un error menor a 10 a la menos 6, es decir, ahí estamos estableciendo un criterio de precisión. Entonces, estos métodos, que son fácilmente programables, pero que también se pueden resolver en algún tipo de planilla de cálculo, podemos largar el cálculo desde el planteo del intervalo A1, A igual a 1 y B igual a 2, y primeramente chequear si a ambos lados del intervalo inicial la función en uno es negativa y en otro es positiva. Chequeamos, vemos que f en A, que es f en 1 vale 5, es positiva, es negativa, perdón, y f en B, que es f en 2, vale 14, por lo tanto es positiva. Con un criterio que podría ser una multiplicación, chequeamos que eso da menor a 0, porque una es positiva y otra es negativa. Entonces efectivamente estamos ante un intervalo que contiene, y que además estamos trabajando con una función continua, estamos ante un intervalo que contiene a una raíz, que es la que estamos buscando. Por lo tanto, planteamos la nueva solución, que es la C, y esa nueva solución es la mitad del intervalo, por lo tanto es 1 más 2 sobre 2.
Entonces la nueva solución es 1,5. 1,5 podría ser una solución numéricamente aceptable si cumpliera ciertos requisitos de error. Para eso la evaluamos en la función y vemos que f en c, es decir, f en 1,5 nos da 2,375, que comparado con el criterio de precisión, que era 10 a la menos 6, está muy holgado. Por lo tanto, esta solución no nos satisface y debemos seguir buscando nuevas soluciones. Por lo tanto, debemos seguir iterando. Para iterar nuevamente hay que plantear un nuevo intervalo, y ese nuevo intervalo va a salir de evaluar la función en A y en B, que era el viejo intervalo, y la función en C, el signo de la función en C, para reacomodar el nuevo intervalo. Por lo tanto, tenemos que f en A es negativo, que es f en 1. F en C es positivo, por lo tanto va a reemplazar f en C al viejo f en B, que también era positivo. Por lo tanto, el nuevo intervalo va a ser de A hasta C. Entonces el nuevo intervalo va a ser de 1 hasta 1,5. Entonces, hacia la nueva iteración vamos con un nuevo intervalo, que es el intervalo 1, 1,5. Y la nueva solución va a ser la mitad de ese intervalo. Por lo tanto va a ser 1 más 1,5, todo sobre 2. Esto lo podemos ver, la continuidad de este cálculo la podemos ver en la tabla que aquí adjuntamos, y en donde vamos viendo cómo se va modificando el intervalo y cuántos cálculos son requeridos para cumplir con la precisión o tolerancia, que a veces se la denomina, la precisión de 10 a la menos 6 que nos pedía este ejercicio. Entonces veamos que avanzamos con muchos decimales en el cálculo y en el planteo del intervalo para cumplir con la solución que nos plantea un intervalo con una tolerancia de 10 a la menos 6. Entonces llegamos a una solución final que satisface nuestro requerimiento y que es 1,366522994, y que si evaluamos la función a la cual estamos buscando la raíz con esa raíz, matemáticamente sabemos que tiene que dar 0, pero numéricamente nos está dando menos 8,11 por 10 a la menos 7, lo cual es un error que es un error que está dentro del rango de lo aceptable en la solución que estábamos buscando. Para ver también gráficamente cómo ha sido el avance de este ejercicio en su cálculo y en su forma iterativa y esta forma de reducción de intervalo, tenemos esta animación que claramente va demostrando cómo avanza el cálculo en el método de la bisección. El método de la bisección tiene algunas ventajas, entre ellas las principales es que garantiza convergencia y además permite predecir la convergencia. Básicamente permite saber cuánto se va a tardar, cuántas iteraciones van a ser requeridas para llegar a una precisión determinada. Por lo tanto, se puede establecer a priori un límite de ese error o un valor de ese error a priori antes de aplicar el método. Entre las desventajas que tiene el método es que, bueno, efectivamente converge lentamente. Por otro lado, permite encontrar solo una raíz por intervalo, y a veces establecer ese intervalo inicial no resulta tan sencillo por las características de la función. Y por último, un detalle que es que no permite resolver raíces complejas de algún tipo de ecuación. El segundo método de los métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales de los métodos cerrados que vamos a ver es el método de la posición falsa o el método de regula falsi. Se lo conoce por ambos nombres, y es un método que toma características del método de la bisección, pero también del método de la secante, que es un método abierto que luego lo veremos. Básicamente se basa en el par de puntos que genera un intervalo inicial de búsqueda de una raíz. El intervalo inicial, que en este caso llamamos x0, x1, con sus valores de función f de x0 y f de x1. Entonces el planteo es el del planteo de un intervalo, en donde con una función continua, y donde dentro de ese intervalo está la
la raíz que estamos buscando, pero la idea es ir un poco más rápido que lo que va el método de la bisección e ir a través de la recta tangente y plantear como nueva solución el lugar donde la recta tangente cruza el 0. Por lo tanto, con el par de puntos x0 f de x0 y x1 f de x1 que corresponden al intervalo, se plantea la ecuación de la recta tangente y donde la recta tangente cruza el 0 es la nueva solución. Por eso que la nueva solución en este problema o en este inicio, en esta diapositiva, es que x es x1 menos la resta entre x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0 por f de x1. Eso da la nueva solución, que es el lugar donde la recta tangente entre x0 y x1 cruza al 0. Esto hará que se vaya un poco más rápido en la búsqueda de la raíz que con el método de la bisección. Para demostrarlo gráficamente tenemos esta animación en donde se avanza desde un intervalo a b con sus evaluaciones de función f de a y f en b, y vemos que la nueva solución x sub m es donde esa recta tangente cruza al 0. Para ilustrarlo mejor, hacemos un ejercicio que es calcular la raíz que está en el intervalo a igual a 1 y b igual a 2 de la función x al cubo más 3x menos 5, también con una precisión de 10 a la menos 6. Para el planteo de esta metodología, que también es programable o ejecutable en algún tipo de planilla de cálculo, planteamos que el intervalo va a ser el a igual a 1 hasta el b igual a 2, y lo primero que hacemos es chequear si efectivamente dentro de ese intervalo hay una raíz, haciendo la evaluación de la función en ambos extremos del intervalo y viendo los signos de la evaluación de estas funciones, descartando que la función es continua. Entonces vemos que f en a, que es f en 1, es negativo, y f en b, que es f en 2, es positivo. Por lo tanto, tenemos un lado del intervalo con la función negativa, del otro lado con la función positiva. Por lo tanto, dentro de ese intervalo está la raíz que queremos buscar. Por lo tanto, se calcula la nueva solución, que va a ser esta solución C, buscando el 0 de la recta tangente, y encontramos que esa solución está en 1,1. Luego que tenemos esa nueva solución, que es en 1,1, la evaluamos en la función y resulta que nos da menos 0,369. Tomamos el módulo y la comparamos con la tolerancia o el error que estamos dispuestos a cometer en esta aproximación, y encontramos que es mucho mayor que lo que pretendemos. Por lo tanto, no es motivo de frenar la iteración y debemos seguir iterando en búsqueda de nuevas soluciones. Para esto vamos a modificar el intervalo y vamos a chequear nuevamente f en a, f en b y f en c, que en este caso es negativo. Por lo tanto, va a reemplazar al lado del intervalo negativo, que era el a, y el nuevo intervalo va a ser el cb. Por lo tanto, el nuevo intervalo de búsqueda va a ser 1,1 hasta 2. Para continuar con las iteraciones, mostramos una tabla en donde vemos que son varias las iteraciones para cumplir con la tolerancia o la precisión requerida, y finalmente llegamos a una solución que es 1,154171446, que esa solución evaluada en la función no queda igual a 0 por motivos numéricos, pero sí vale 3 menos 3,4 por 10 a la menos 7, que cumpliendo con la precisión inicial a la cual debíamos acudir. Entre las ventajas de esta metodología, que es la de la posición falsa o regular falsi, bueno, el hecho de tener un intervalo de largada garantiza la convergencia y es sencillo de implementar. Como desventaja, sabemos que aunque no es tan lento como el método de la bisección, es levemente más rápido, pero su orden de convergencia no es alto, por lo tanto es convergencia baja, aún siendo un poco mejor que el método de la bisección, su velocidad de llegada a la solución. Y otra desventaja interesante es que no se puede prever a priori cuántas iteraciones son necesarias para llegar a determinada precisión. Estas son las desventajas de esta metodología.
Para cerrar, un pantallazo general de acuerdo a las problemáticas que tienen los métodos cerrados, más allá de que sus bondades son interesantes, son métodos sencillos de utilizar y aseguran llegada a las soluciones, pero entre sus principales problemas podemos caracterizar al hecho de que se requieren dos valores iniciales, es decir, un intervalo para establecer la búsqueda de la raíz. Los intervalos, la evaluación de las funciones, esos intervalos deben ser de signos opuestos, lo cual no nos permite encontrar aquellas raíces que sean un máximo o un mínimo de una función. En el intervalo que elijamos puede haber más de una raíz, y a veces se hace difícil diferenciar entre aquellas raíces que están muy cercanas, por el hecho del establecimiento del intervalo inicial. Yendo a precisiones más altas debido al error de redondeo, podemos tener problemas con los cambios de signos en la búsqueda, pero eso es a precisiones altas de búsqueda de una raíz. Y bueno, hasta el hecho de que sean de lenta convergencia es que se necesitan muchas iteraciones, mucho cálculo para llegar a una precisión deseada más o menos interesante.